Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Un gusto estar conectados en esta última jornada del foro laboral organizada para todos nosotros con la idea de informar, de reflexionar, de analizar y lo más importante, tomar medidas en nuestro ámbito empresarial de cada uno. Sean todos bienvenidos a nombre de Index Querétaro y todos los que conformamos parte de ello, AERI y Clúster de Plásticos. Es una jornada muy interesante la que desarrollaremos el día de hoy, porque estamos en el cierre de este foro laboral y, por supuesto, en estos cambios que se han dado a nivel internacional y en nuestro país para la autorregulación, la autogestión, la mejora en las organizaciones, la materia laboral no ha sido ajeno a ello, ¿no? Y para eso, en el día de hoy, en esta jornada, vamos a abordar uno de los temas más relevantes que hoy están trabajándose en el ámbito empresarial. Sin duda, la gran mayoría de los empresarios responsables en este país están haciendo los mejores esfuerzos para hacer una implementación adecuada de estos temas normativos. Mi nombre es José López, soy tesorero de Index y un gusto el día de hoy estar aquí apoyando en esta mesa. El tema que hoy vamos a desarrollar es referente a la norma 035, que en su nombre mismo trae el alcance y la importancia del tema. Octubre de 2018 en su publicación y bueno, surgieron grandes dudas de cuál sería su alcance, su implementación, y hoy es un día que seguimos trabajando ya con varias experiencias valiosas de varias empresas y por supuesto nuestro ponente del día de hoy nos apoyará en la experiencia que se han recabado en estos meses y cómo llevar esto a un buen puerto. Entonces hoy se va a trabajar en esta mañana sobre la norma oficial mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que como lo decía en su propio nombre está su importancia, factores de riesgo psicosociales en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Sin duda un gran tema y sin duda un gran ponente que nos acompaña el día de hoy. Le quiero dar la bienvenida a María Elena Suría, que es nuestro ponente. Voy a hacer una breve semblanza de una gran experiencia para darle énfasis a escuchar mejor el desarrollo del tema. María Elena Suría es consultor senior con más de 15 años de experiencia en consultoría, principalmente en temas de retiro y capital humano. Ha participado como ponente en diversos foros, certificaciones y talleres. Obtuvo su título como actuario en la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Finanzas, Administración y Mercadotecnia, diplomado en Habilidades Gerenciales en Harvard University Online de Liderazgo. Actualmente, director adjunto de Walk. María Elena, bienvenida. Los micrófonos, las cámaras son tuyas y estamos interesados en escuchar tu fundamental ponencia.
Gracias, José. Gracias. Y disculpa la interrupción, María Elena. Buenos días a todos. Habla Héctor Ruiz. José, una disculpa. María Elena, también una disculpa, tan solo para hacer un comentario muy breve sobre la participación del secretario del Trabajo del Estado en nuestro foro. Lamentablemente nos canceló por motivos de fuerza mayor. Tiene algunas reuniones a nivel federal con la Secretaría del Trabajo y con otros secretarios del mismo ámbito. Entonces, pues bueno, vamos a aprovechar el tiempo con la presentación de María Elena y bueno, Rodrigo y un servidor estaremos haciendo el cierre del foro al terminar la presentación de María Elena. Gracias y una disculpa nuevamente, José, María Elena. No, al contrario, gracias Héctor, gracias José. Esa semblanza detona la edad, entonces no voy a hablar más del tema para no estresarnos. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a todos por su participación y por su acompañamiento en todos estos días. Es un honor para nosotros por la parte de Mercer y Mercer Más Beneficios poder hablar del tema de la norma que, como bien comentabas ahorita, pues de gran importancia, con muchos retos, ¿no? También con una coyuntura ahora de la pandemia, con todo este tema del regreso al trabajo. Entonces, hablaremos en la siguiente sesión, en la siguiente hora con ustedes, pues precisamente de todos estos temas, de lo que hay que tener ya, de cómo van las etapas. Por favor, siéntanse con toda la libertad de cualquier pregunta, duda, comentario, estamos a sus órdenes. Y pues vamos a platicar un poquito de este tema de la norma, solamente regresar a dónde sale. Sabemos que la mayoría de ustedes lo traen muy bien en el radar, sin embargo, sí vemos que pues de repente en preguntas y en foros nos dicen, oye, y esto tiene que ver con todo un tema de gobierno, con todo un tema de la nueva transformación. La verdad es que no. Esto ya viene desde hace algunos años, se tarda México en implementar la norma. Surge de un estudio que hace el IMSS y la UNAM para ver cuáles son los principales trastornos mentales que se pueden tener para el 2025, y siendo la primera discapacidad laboral que vamos a tener este tema del estrés, que hablaremos ahorita, cómo afecta y cómo la norma tiene una correlación con este tema. Se hacen algunos cálculos de cuánto puede equivaler este tema de incapacidades, alrededor del 11% del gasto, y esto aumenta y aumentará todavía con este tema de la pandemia. De hecho, estos datos pues, no consideran estos temas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social comienzan a ver que hay un 50-60% de las jornadas laborales perdidas por riesgos psicosociales, que ahorita hablaremos a qué se refiere. Y sin duda la Organización Mundial de la Salud pues empieza a ver que también hay una correlación con todos los temas y trastornos mentales. ¿A qué nos lleva esto? Como les decía, México se tarda en implementar este tema de la norma. En Latinoamérica, un país como Colombia, Perú, Chile, tienen más de 5 o 6 años, Colombia de hecho casi 10 con estos temas, que también ya evaluando esta norma y enfocados en todo lo que se llama riesgos psicosociales, y hablaremos ahorita al alcance que esto va teniendo ahorita en México y hacia dónde puede llegar. Sin duda, países en Europa como Alemania, España, Dinamarca, ellos ya tienen tratados de salud mental, tratados de riesgo psicosocial, y pues en esta línea México se sube, como comentaban, el 23 de octubre del 2018, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, y de ahí nos pide una serie de acciones que tenemos que tomar y que ahorita para octubre del 2020 debemos de tener todas efectuadas, que ahorita les iré diciendo paso a paso qué es lo que tenemos que tener. La norma 035 tiene 3 premisas, que una va a ser la prevención de los riesgos psicosociales, de todos los factores que detonan un riesgo psicosocial. Hablaremos de las guías que nos van a permitir medir esos riesgos que podemos tener dentro de nuestra empresa, dentro de la organización. Prevenir sin duda la violencia laboral, que es algo que va de la mano y que hoy en día toca la norma 035, y la promoción de un entorno organizacional favorable. Todas estas 3 premisas se basan en que debemos de tener evidencia y difusión de todas las acciones que vayamos tomando. Es bien importante que nos quedemos con estas palabras porque sin duda, al ser una norma, es un proceso auditable, como ustedes saben, puede traer una serie de multas si caemos en algún incumplimiento, y pues la idea también de esta charla con ustedes es poder cubrir todo el aspecto que la norma pide y ustedes no tengan ningún riesgo
y tampoco se me estresen por no tener el cumplimiento mismo de la norma. ¿Qué es un factor de riesgo psicosocial? Bueno, si ustedes logran ver la imagen ahorita y ven los 4 puntos, creo que todos vamos a poder identificarnos en dónde estamos y a veces algunos de estos lo hemos sufrido. Sin duda es algo que ahorita la norma lo define muy en el entorno laboral, en las condiciones de la organización, adaptado a una parte a las capacidades del trabajador, a otras a la cultura y a otra de la misma tema laboral, a través de percepciones y experiencias. Aquí es bien importante comentarles, la norma no mide estrés. El estrés es parte de un factor de riesgo psicosocial y lo que va a hacer la norma, que veremos ahorita una serie de preguntas, es tratar de identificar a través de estos dominios qué factores se están dando a través de en el día a día de la jornada laboral. Y si ustedes los ven y si yo les preguntara ahorita qué síntomas tienen cuando estamos estresados, a lo largo de varias charlas muchos me dicen, Mariel, me duele la cabeza, me duele la espalda, me brinca el ojo, tengo insomnio, algunos han llegado hasta temas de parálisis faciales, algo mucho más allá ya de sintomatía en el cuerpo. Y para la norma 035 que está marcando los factores de riesgo psicosocial, la primera es la ansiedad, que ahora en este tema de la pandemia me atrevo a decir que creo que la mayoría de todos nosotros hemos pasado por un tema de ansiedad, hemos visto todos estos temas con nuestros colaboradores, con nuestras familias, con nuestros hijos, porque el otro día en un foro también que estuvimos hace una semana, decían, oye, es que el confinamiento pues es como un arraigo domiciliario, ¿no? Y esto va generando un cierto estrés. Entonces, pues hoy en día estamos en un tema de ansiedad, habla de un estrés grave, les pone ejemplos de, oye, se me quedó, tuve una parálisis facial, traigo una gastritis, algo que ya va trascendiendo, no solamente a lo mejor que me duele la espalda o estoy muy tenso del cuello. La adaptación seguramente casi no nos pasa, pero cuando estamos de malas, no queremos que nos hablen, estamos presionados, corriendo, pues eso también empieza a ser un detonador. Y sin duda el ciclo del sueño, todo el tema del insomnio que podemos tener, pues también lo puede causar un factor de riesgo psicosocial. Y la norma se enfoca a poder prevenir y mitigar estos temas en función de una serie de documentos y de una serie de guías que vamos a tener que tener para este octubre del 2020. Vamos a hacerles una pregunta, Gaby, si me apoyas a ponerla para que todos nos ayuden a responderla. La voy a ir leyendo, es bien importante que nos respondan también para eso, ver dónde podemos profundizar más. ¿En qué etapa de la NOM 035 te encuentras? La primera es no he iniciado, ya la tienen aquí en sus pantallas, ya implementé la guía y cuento con mi política de riesgo psicosocial. La guía 1, la de ATS, estamos en la fase de implementación, apliqué o aplicando cuestionarios, diseñando mi plan de acción y comencé, pero actualmente está detenido. Muchos de nuestros clientes nos dijeron, lo voy a detener por el tema de salud, entonces les pediríamos si nos ayudan a ir contestando, les damos unos segunditos y llegamos al minuto. Gaby, tú me apoyas por favor en cuanto todos los participantes llevemos un porcentaje de un 90, ojalá tengamos el 100%. Importante ver en dónde nos encontramos precisamente para poder ver en dónde profundizamos con ustedes. Nuevamente, la pregunta, ¿en dónde me encuentro? Si no he iniciado, si ya implementé la guía 1, que son los ATS, y la política de riesgo psicosocial, que esto fue un requerimiento de 2019, por eso está esta opción. Si ya están aplicando los demás cuestionarios, la guía 1, 2 y 3, si ya están en un tema de diseño del plan de acción, o si comenzaron, pero la detuvieron por la situación que estamos viviendo. María Elena, tú me dices si cierro la encuesta y se las comparto. Gracias. ¿En qué porcentaje vamos, Gaby, aproximadamente? En 63%. Si nos ayudan con un poquito más de respuesta, a ver si en unos 10 segunditos tenemos al menos un 70%, para poder tener la muestra un poquito más, a ver hacia dónde está marcada. Y si quieres, Gaby, adelante, si quieres la cerramos. Y si nos ayudas a compartir los resultados. Bueno, está muy variado. El 14% nos indica que no han iniciado, el 28%
hizo lo del 2019, la mayoría están ahorita en temas de implementación. También una parte está diseñando y un 10% están comenzando, pero actualmente está detenido. Muy bien, pues nos vamos a ir a lo largo entonces de todo lo que necesitamos. Gracias, Gaby. Nos necesitamos para ir viendo todo lo que alrededor de este tema de la norma vamos requiriendo. Y les vamos a pedir otra pregunta, que nos ayuden, porque algo que hemos visto también a lo largo, y cuando conectamos este tema con la salud mental, vemos que nuestros líderes son un factor primordial para el bienestar de nuestros colaboradores. Y aquí la pregunta básicamente, si también Gaby me apoyas, es ¿qué tanto consideras que tus líderes están capacitados para abordar temas de salud mental y bienestar emocional en tus colaboradores? ¿Es suficiente? ¿Ellos se encargan de implementar medidas de bienestar en sus colaboradores? Regular, aunque se encuentran motivados para hacerlo, no cuentan con las herramientas ni el conocimiento para hacerlo. Nulo, no habíamos considerado esta área en nuestra estrategia de capacitación. Si nos apoyan también respondiendo nuevamente, las votaciones ya están en su pantalla. Aquí es entender cómo están nuestros líderes, hablaremos la importancia que ellos juegan en la norma. A diferencia de otras normas, como ustedes lo saben, esta norma empieza a hablar y empieza a tocar a los colaboradores, no se queda solamente en la salud ocupacional. Por lo tanto, si nuestros líderes están alineados, si nuestros líderes son sensibles a esto, están informados de lo que es la norma, sin duda va a tener una correlación con el bienestar emocional y la salud mental de todos nuestros colaboradores, y más en estos momentos que estamos viviendo de pandemia y de incertidumbre. Por eso nos interesa muchísimo conocer en dónde se encuentran, también para irles dando algunas recomendaciones y casos de éxito que hemos tenido a lo largo de implementaciones de la norma y sobre todo en el diseño del plan de acción. No sé cómo vamos, Gaby, si quieres damos unos 5 o 10 segunditos más. Tenemos el 54%. Ok, muchas gracias, Gaby. Si nos ayudan, aquellos que estén indecisos, no sabemos quién contesta, ojalá nos puedan apoyar, se vale decir no lo consideramos. También la idea aquí es poder hacer ese tema de compartirles, como les decía, experiencias y casos de éxito, y que de repente nos hagan reflexionar de decir, híjole, no he capacitado al 100% a mis líderes en este tema, o qué tanto estoy enfocando en salud mental. Si me ayudas con los resultados, Gaby, por favor. Muy bien, la mayoría contesta que regular, que aunque se encuentran motivados para hacerlo, no cuentan con herramientas. El 16% nos apoyó diciendo que se encuentran, tienen lo suficiente para encargar e implementar medidas de bienestar, y un 35% que no lo han considerado. No se preocupen, esto es muy normal. De hecho, es un tema que empieza a ser nuevo para nosotros y empieza para nosotros también a tomar relevancia, porque además de que la norma per se, les decía, no mide estrés, pero es la primera norma que de repente me dice, oye, hay que encuestar al colaborador, hay que identificar qué es lo que el colaborador está percibiendo, hay que tener estas 3 premisas. Y de repente se nos viene también una pandemia, pues bueno, el tema de salud mental se vuelve un tema importantísimo. Tenemos que aprender de lo individual a lo colectivo, hacia una nueva normalidad. Por ahí hemos tenido nosotros, como Mercer, hablábamos de 3 R's, ¿no? De esa respuesta que todos tuvimos que dar, ese tema ahora de regresar y ahora ese tema de reinventar. E incluso en una sesión pasada que tuve la oportunidad también de compartir foro con unos grandes colegas, hablaban de que hay otros 3 R's que necesitamos hablar, de reconocimiento, reenfoque y reafirmación. ¿Y esto a dónde nos ha llevado cuando hablamos de salud mental? ¿Dónde debe llevarme este tema de COVID? Creo que todo el mundo hemos visto videos motivacionales, incluso hemos hecho videos dentro de nuestra organización, y pasamos de la zona de miedo a una zona de aprendizaje y a una zona de crecimiento. Otro gran amigo también por allá de Querétaro me compartía que ellos pasaron en la etapa de que la gente tenía mucha resistencia y negatividad cuando empezó este tema de confinamiento, enojados porque es una planta que tuvo que continuar en sus operaciones, decir, ¿por qué tenemos que estar de manera presencial si todo el mundo está parando actividades?
y hoy en día con la situación que se encuentran han pasado al agradecimiento y al tema de ver una estabilidad en la organización. Entonces, todas estas emociones que tuvimos primero de nos vamos a contagiar, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a adaptar a lo digital, estábamos irritados fácilmente. Poco a poco hemos ido tomando conciencia, hemos identificado emociones. Hoy en día me sorprende que hablar de salud mental, de ansiedad, es un lenguaje que todos conocemos cuando antes no estaba en nuestro día a día. Y ahora, pues, sin duda estamos pasando en la zona de crecimiento, siendo más resilientes, encontrando un propósito, siendo más empáticos, adaptándonos a nuevos cambios. Y aquí retomo estas 3 R's que ustedes deberían de ver en su organización. Es importante entender y reconocer el propósito de nuestra gente. Es importante reenfocar lo que ahora la gente está valorando. Sus prioridades cambiaron, ahí incluyo a los líderes, y reafirmar si lo que estamos haciendo está bien y si no debemos cambiarlo. ¿Y cómo se alinea todo esto a la norma? Bueno, pues la norma va a tener una serie de factores laborales. Se acota 100% a lo laboral, sin duda. Y cuando yo hablaba de tener otros países como Colombia, como Perú, ellos ya están en la parte de aspectos extralaborales. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se fijan y los que ya la están implementando, que la detuvieron o ya tuvieron una parte, cuando entramos a las guías, entramos a las guías de referencia de la norma, ahí lo que estamos viendo es que todo sigue muy acotado a lo que yo vivo laboralmente. Sin duda, todo lo extralaboral que yo pueda tener, un tema de salud, un tema de separación, de hijos, etcétera, afecta y puede tener un riesgo psicosocial, pero para esta etapa de la norma y de la implementación me quedo en lo laboral. Y pasando a todo el tema de las etapas, que viendo la estadística que nos mostraban y que estaba tan variado, en que algunos ya lo implementaron, ya tienen el tema de, oye, pues fíjate que ya estoy implementando una parte, me detuve. Vamos a hacer un recap muy rápido para no dejar ningún punto. También aquí se vale decir, oye, esto me faltó. Para aquellos que ya implementaron la guía 1 y la política, son las primeras actividades que tenemos que tener, que en 2019 la norma marcó que tuviéramos. Hay que contar con una política de riesgo psicosocial, hay que aplicar, ahorita entraré a detalle, un cuestionario de ATS y eventos traumáticos, hay que generar un protocolo de canalización, hay que ver ese tema de estrés postraumáticos, y después hay que medir riesgos laborales y generar un plan de acción. Iremos abordando rápidamente cada uno de estos. El tener una política de riesgo psicosocial dentro de la misma norma, viene una parte que es un template para nosotros poder tener una guía de nuestra política de riesgo psicosocial. Tiene que estar por escrito. Ahí viene el template, prácticamente nos ayuda a entender que la política de prevención de riesgo psicosocial debemos de tener un tema de capacitación, un tema de comunicación, habla de canales de apoyo, si tenemos algún correo, alguna línea, algún call center, tener una descripción de puestos, algunos indicadores. Aquí como recomendación para aquellos que ya lo hicieron o no han comenzado, es importante que ustedes vean que lo que vamos a poner en esa política es lo que ya tengo implementado. Si por aún no lo tengo tan definido, nuestra recomendación es todavía no lo pongamos, pero sí puedo ligar un código de conducta, un reglamento interno de trabajo. Si ya tengo una política ahora de flexibilidad bien definida y aprobada, se pueden anidar a esta política. Hay que implantarla, hay que mantenerla y promoverla. Debemos de comunicarla. Aquellos que ya tienen su política de riesgo psicosocial, recordemos difundirla a través de un correo, a través de pósters en los pizarrones de entrada de la planta, a través de todas estas situaciones para poder nosotros tener sin duda todo esto que la norma pide. Recordemos el tema de evidencia y difusión nuevamente, es importante contar con ello y sin duda contar con esta política. Cuando hablemos del plan de acción, veremos que es la primera parte de un plan de acción organizacional que la norma me pide, tener mi política de riesgo psicosocial. Por lo que los invitamos a aquellos que no han comenzado o que de alguna manera la detuvieron, es muy importante ya contar con esta política.
La siguiente parte es la guía 1, que habla de acontecimientos traumáticos severos. Les pediría aquí breve, unos segundos, si me pueden contestar esta otra pregunta de si conocen lo que es un acontecimiento traumático severo. Famosas ATS que a lo largo de los siguientes minutos vamos a estar hablando. Si nos contestan tal cual sí o no, les agradeceré para ver también qué tanto entramos a detalle. Muchas gracias. Damos unos segunditos. Las ATS va a ser la guía 1 que la norma me está pidiendo cumplir. Entonces, es importante que lo tengamos bien identificados porque también con base en nuestra experiencia hablaremos ahorita brevemente del protocolo de canalización y es algo que de repente en las organizaciones hay muchas dudas referentes. Gaby, si me ayudas con los resultados de esta pregunta, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La mayoría contesta que sí conoce que es un acontecimiento traumático severo. Muchas gracias, Gaby. De todas maneras, daremos un breve repaso a lo que es un acontecimiento traumático severo con base en lo establecido en la norma 035. Recordamos nuevamente que la norma 035 en México se acota a lo laboral. Entonces, lo que nos pide la norma 035 en la guía 1 es identificar a aquellos colaboradores que hayan sido sujetos de un secuestro, extorsión, asalto o acoso laboral, en donde ellos hayan estado expuestos o su vida o hayan sido testigos y su vida haya estado en peligro. La norma lo acota que en los últimos meses el colaborador tenga todavía un acontecimiento, un trauma derivado de esta situación. Es bien importante también, aquí lo dejamos a su interpretación, bueno, más bien a su criterio, la norma lo acota a un tema laboral 100%, es decir, que si yo sufro de un asalto es porque estoy dentro de una jornada laboral o en un trayecto, si estoy en planta, de la planta a mi casa. Eso es donde lo acota un tema laboral. Si yo tuve una situación de asalto un fin de semana, en estricta teoría la norma por ahora no lo capta. Aquí es una recomendación. Hay muchos colaboradores que a pesar que no fue en un entorno laboral, contestan que sí fueron sujetos y es bien importante comentarles que la guía 1 se habilita si solo sí contestó yo que sí fui sujeta a un acontecimiento traumático severo. Si contesto que no, no se habilita el cuestionario. Si contesto que sí, me pone cuál fue la situación y se habilitan las preguntas referentes a asalto, a extorsión, a secuestro, para de ahí identificar con base en lo que la norma me pide aquellos colaboradores que tengan que ser canalizados para su atención. Es bien importante, la norma pide que sean canalizados ya sea a un médico o psicólogo, médico general, puede ser tanto de la parte de salud privada como salud pública, es decisión de ustedes, y de ahí tener evidencia que el colaborador fue canalizado. Es decir, si yo salgo positivo que tuve un acontecimiento traumático severo, la empresa donde está obligada es decirme, Mariel, aquí está el diagnóstico, hazte el diagnóstico con este médico, el médico determina si tengo que ser canalizada y ya de ahí me dice, te recomiendo tener una terapia, pero ya la empresa no paga la terapia, simplemente llegamos a la canalización. Aquí bien importante comentar, recordemos, la norma es confidencial más no anónima. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de poner nuestro nombre precisamente para poder ser identificados, pero es confidencial porque a pesar de que yo tenga que salir con un riesgo alto, no debo de comunicar qué colaboradores salieron con un riesgo alto. Aquí los tengo que canalizar de manera individual. Yo puedo determinar el protocolo, puedo decir que recursos humanos va a contactar al colaborador, puedo decir que el recursos humanos va a contactar al líder o el área de salud que esté llevando el tema de la norma los va a contactar o que pasen directamente con el médico si tengo en planta. Ustedes definen ese protocolo. Un área gris que tiene la norma es que veremos que la guía 2 y 3 nos pide evaluarla cada 2 años. La norma, si ustedes leen la parte de acontecimientos traumáticos severos, te dice que tienes que identificar a aquellos colaboradores. Nuestra recomendación es que ahorita que están implementando la norma, sin duda hagan la guía 1 y posteriormente tengan activo este protocolo de canalización para si un colaborador sufre una situación, pues levante la mano y conozca qué es el protocolo que debe de seguir.
y después recomendamos que cada año se haga al menos la guía 1 para evitar cualquier situación. Aquí hace sentido la pregunta también que les hacíamos de los líderes, porque si mi líder no conoce este tema, si mi líder no entiende la importancia de lo que la norma va a preguntar, pues entonces, ¿qué herramientas o brazos voy a tener para poder tener esa canalización? Tener toda la evidencia posible. Si el colaborador es canalizado, pueden tener un formato de cómo se va a levantar esta evaluación, forma parte del expediente confidencial del colaborador, no afecta al desempeño del colaborador. El colaborador está en todo su derecho de decir, no quiero ser canalizado. Nuestra recomendación es que también tengan un formato para que el colaborador de manera escrita o vía correo diga, no quiero ser canalizado, muchas gracias por la identificación. Y ustedes nuevamente tenemos evidencia para evitar cualquier situación y ustedes estuvieron en cumplimiento. Entonces es bien importante tener nuestro protocolo de canalización identificado para poderlo activar y comunicarlo también a todos nuestros colaboradores y a todos nuestros líderes. Pasando a la etapa que es la guía 2 y 3, que es parte de lo que la norma pide para este 2020, recordemos que son 2 guías en donde vamos a estar identificando el nivel de riesgo psicosocial que se tiene por centro de trabajo. La diferencia entre la guía 2 y 3 es por el número de colaboradores que tengo por centro de trabajo. La guía 1, nuestra recomendación es, si por centro de trabajo, la guía 2 y 3, voy a recapitular, la guía 2 se aplica para aquellos centros de trabajo que tengan 15 colaboradores hasta 49 colaboradores. Y la guía 3 parte de aquellos centros de trabajo que tienen de 50 colaboradores en adelante. La guía 1, nuestra recomendación es que la apliquen al 100% de la población, siendo esta área gris un poco de decir tienes que canalizar a aquellos colaboradores, pues no te da un rango. Entonces, sin importar el número de colaboradores, nuestra recomendación es que por centro de trabajo apliquen la guía 1 para todos, la guía 2 es de 15 a 49 y la guía 3 más de 50. Hemos tenido clientes que nos dicen, oye, yo voy a aplicar las 3 guías para todos, perfecto. Ahorita les diré en la siguiente lámina en dónde llega la guía 2 y en dónde llega la guía 3. Nuevamente, ¿por qué tenemos que medir e identificar estos riesgos? Porque debemos publicar el nivel de riesgos que va a salir por centro de trabajo. Aquí solo lo publicamos de manera general, es algo que la norma me pide y me pide diseñar un plan de acción para prevenir y revertir o mitigar estos riesgos en el centro de trabajo y el plan de acciones por centro de trabajo, que ahorita también vamos a profundizar en el tema. Cuando hablamos de la guía 2 y 3, hablamos de categorías y dominios. La norma cuenta con 5 grandes categorías y 10 dominios, que si ustedes se fijan en la diapositiva que estamos mostrando, la primera es ambiente en el trabajo, la segunda es factores propios de la actividad, la tercera es organización del tiempo del trabajo, la cuarta es liderazgo y relaciones en el trabajo, y la quinta es entorno organizacional. La diferencia entre la guía 2 y 3 es que para la guía 2 y 3 se activan las primeras 4 categorías, y para la guía 3, que es de 50 colaboradores en adelante, activo la quinta categoría, que es entorno organizacional. Si me voy por cada uno de los dominios, si ustedes se fijan, empieza el tema de condiciones de trabajo. Un tema que toma relevancia y conexión ahora con el regreso al trabajo. Un tema que sin duda cuando nos vienen las inspecciones de la norma 019 o la 030, tiene una correlación porque cuando vemos las condiciones de trabajo, habla sin duda de seguridad, de higiene dentro de la organización. Las otras normas van muy dirigidas a este tema de pandemia, sin embargo, la norma 035 no contemplaba un tema de pandemia, pero sí habla de un tema propio de las instalaciones. Por eso hay una conexión importante que no debemos de perder de vista. Factores propios de la actividad, carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo. Voy a empezar a hablar de estos también. Carga de trabajo, nuestra experiencia está siendo, yo creo que entre el 1 y 2 de los riesgos psicosociales con mayor identificación. ¿Por qué? Sin duda, ahorita y con estas condiciones, incluso en temas de planta, incluso en temas de trabajo en casa, pues vamos teniendo mayor carga laboral. Aquí es bien importante también que cuando hagamos nuestra implementación, también nos den resultados individuales, sobre todo en carga de trabajo, porque
Hablaremos ahorita del plan de acción y de cuándo hay que canalizar a un colaborador. A un colaborador, además de las ATS, hay que canalizarlo cuando sale en un riesgo muy alto de cualquiera de estos dominios, y si cae en riesgo de violencia, también hay que canalizarlo de manera individual. Y hablando de cargas de trabajo, aquí es importante porque hemos visto que cuando identificamos a colaboradores con riesgo muy alto, pueden caer en un famoso burnout. Entonces, también nuestra recomendación es aplicar el protocolo de canalización para identificar tal vez cómo están manejando su estrés, cómo están haciendo una gestión de su tiempo, cuál es su percepción de cargas de trabajo, si es un tema de administración, si es un tema de optimización de procesos, si es un tema de líder, si es un tema de su descripción de puesto per se. Aquí hay muchas cosas, de hecho, ideas también que pueden formar parte de su plan de acción. Jornada de trabajo, interferencia, relación, trabajo y familia, también dominios que nos encontramos en el top 5. Jornadas de trabajo, y si yo ahorita les preguntara a todos ustedes, ¿quiénes de ustedes trabajan más de 8 horas diarias? Estoy segura que el 100% me diría que sí. Pero aquí viene un tema también a veces de percepciones, y más ahora con esta modalidad y teniendo hijos, que de repente dices, bueno, pues me escapo un poco para ver si es un tema de la escuela, de la comida, etcétera, pero ¿cómo estoy balanceando? Aquí es bien importante, las preguntas que la norma tiene dentro del cuestionario no se pueden cambiar, tal cual las tenemos que aplicar porque es un proceso auditable y hay que mostrar evidencia. Se pueden hacer vía internet, de hecho es lo que la mayoría lo está haciendo, con eso tienes evidencia y el auditor revisa tal cual cómo están las preguntas, que tienen que ser las mismas que se encuentran en la norma. Sin embargo, sí se pueden incluir más preguntas si ustedes quisieran complementar algún dominio para tener un mayor feeling o calibración de alguno de estos dominios. En interferencia, relación, trabajo y familia, vuelvo a conectar con este tema de pandemia. Hoy más que nunca debemos de reenfocar las prioridades de nuestros colaboradores y reafirmar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Si estoy haciendo un pulso, tal vez de poder medir o alguna encuesta, de poder medir ahora la nueva compensación, tanto tangible e intangible. Entonces, ¿qué puedo yo hacer para poder calibrar lo que mis colaboradores hoy validan y evalúan mucho mejor? En liderazgo y relaciones en el trabajo, liderazgo per se viene una categoría. También importante que comentar a nuestros líderes y quitar los mitos. Este año se quitaron muchas publicaciones de redes sociales, el año pasado estaban más en boga, pero yo me encontraba con publicaciones que decían, ahora puedes demandar a tu jefe y te van a indemnizar, ahora te van a incapacitar por estar estresado. Pues bueno, todo el mundo estaría incapacitado. Aquí hay que dejar clara la información. El hecho de liderazgo sí es evaluar al líder, pero tampoco hay una repercusión al líder. Por eso es importante invitar a que los colaboradores y los líderes participen en el llenado de esta encuesta, porque nos va a dar una calibración y sensibilidad de dónde me encuentro y en dónde tengo que trabajar. Seguramente en liderazgo, y nos está pasando cuando hacemos planes de acción con nuestros clientes, es que hacemos ahorita temas de liderazgo digital, porque es un reto de cómo ser un líder a distancia, cómo estar cerca de mi gente, cómo comprometerlos, engancharlos, ver que estén bien, ver que tengan una salud mental. Está siendo un reto interesante, incluso también para los que están en planta, que son gerentes de planta, que tienen que ver líneas de producción, cómo les doy tranquilidad a mi gente de que estamos siguiendo el protocolo de seguridad correcto. Y vienen pues temas de relaciones en el trabajo, también cómo van con el líder, con los colaboradores en un ambiente, violencia, que son 7 preguntas muy particulares de si sufren un tipo de bullying, si es considerado mi trabajo. Y aquí nuevamente regreso con ustedes a comentar que violencia es uno de los dominios que se tiene que hacer una canalización también de los colaboradores. Y la última, que es un tema de reconocimiento y pertenencia o estabilidad, que también ahorita en estos momentos de pandemia y en esta nueva realidad, pues es muy importante tener en la mente cómo estamos llegando con nuestros colaboradores al 1 a 1. Y continuando y reforzando a quién debo de canalizar, bueno, pues debo de canalizar a todos aquellos que hayan sido identificados con un acontecimiento traumático severo, aquellos colaboradores que hayan salido con un riesgo psicosocial alto y muy alto, y aquellos que hayan salido con violencia laboral alta y muy alto. Es bien importante ellos sí hacer un protocolo de canalización, derivarlos con el médico y ver si ellos requieren de alguna atención individual.
Bueno, para ir dejando también espacios a preguntas, que por aquí he visto que en el chat hay algunas, estoy continuando, pero para poder responder a todas, es bien importante entender cómo se leen los resultados de la norma. Sin duda, cada proveedor que están implementando la norma, si lo estamos haciendo en casa, vamos a tener distintas formas de revelarlo. Aquí es importante como recomendación que nos den nuestros resultados tanto por categoría como dominio. Debemos identificar si mi riesgo es nulo, bajo, medio, alto o muy alto. ¿Por qué? Porque se requiere realizar un plan de acción a partir de aquellos dominios que hayan salido con un riesgo medio hacia adelante. Por ejemplo, aquí ponemos algunas situaciones. Si yo dentro de mi encuesta tuve un riesgo de condiciones en el trabajo, reconocimiento de desempeño y pertenencia medio, tengo que hacer un plan. Y tengo que hacer un plan, si puedo, organizacional y grupal, que ahorita entraré a explicar cada uno de estos, y así me voy con cada uno de los dominios que hayan sido detectados. Es importante comentar también de preguntas que tenemos muchas veces en foros. La norma tiene un algoritmo y te pide un porcentaje de participación para la guía 2 y 3, un porcentaje mínimo en cuanto a nuestros colaboradores. Hacemos el algoritmo en función del número de colaboradores que se tiene y ahí es el porcentaje que tenemos que llegar. Nuestra expectativa y recomendación es poder tener el mayor número de muestra, siendo me gana la actuaria aquí. Entre mayor muestra tengamos, la estadística es más sólida, los datos son más fidedignos y podemos tener un plan de acción mucho más dirigido y enfocado en la organización. Por eso, creemos nuevamente, repito, disculpen por ser tan repetitiva, pero los líderes juegan un papel fundamental y también aquí el tema de una campaña de comunicación, de invitar a la gente a que participe, de hacer algunas dinámicas si es necesario para que participen, cobra relevancia porque necesito llegar a este factor que yo debo de cumplir como organización para estar dentro de ese algoritmo y porcentaje que la norma me pide y que seguramente me van a pedir dentro de una auditoría. ¿Qué tipos de acciones pide la norma? Hay 3 tipos de acciones que tenemos que hacer. El primero, lo mencionaba, es un plan organizacional. Tiene que ver con todas las políticas. Aquí la primera acción que ya tenemos y que debemos de tener es la política de previsión de riesgos psicosociales que mencionábamos hace unos minutos. Sin duda, si yo ahorita con esta nueva modalidad, les comentaba, hice una política de flexibilidad, una política de trabajo en casa, una política de escalonar horarios en la planta, cualquiera de estas políticas que tenga que ver con jornadas laborales, con control sobre el trabajo, con cargas de trabajo, perfecto. Todo lo que tenga documentado y aprobado es un plan de acción que ya tengo inmediato y que se va a correlacionar con mi dominio y con mi categoría. El plan grupal, aquí es donde viene una serie de acciones muy amplias que podemos hacer. Es importante que ustedes también, en esos ratos de insomnio, de factores de riesgo psicosocial que tenemos, evaluemos qué planes ya tengo dentro de la organización. Eso se les llaman factores protectores en Colombia. Es decir, si yo ya hago una encuesta de clima organizacional, sin duda ya tengo una acción que me está permitiendo mitigar cómo está mi entorno laboral e incluso puede haber un tema de interferencia vida y familia, un tema de pertenencia de engagement. Entonces, ya tengo una acción hecha, no es que tenga que hacer todo nuevo. Oye, si yo ya este año en particular metí a mis líderes a una serie de capacitaciones de liderazgo, pues sin duda tengo un plan de acción. Oye, que estoy haciendo un tema de revisión de procesos sobre una línea de producción para justo eficientar tanto tiempos y costos, bueno, pues ahí le estoy dando un tema de carga de trabajo, a un tema de jornada de trabajo. Aquí es bien importante. Entonces, ¿qué ideas qué acciones puedo tener ya implementadas que puedo continuar? Si no las tengo y me sale un dominio donde tengo que ver, bueno, sin duda tenemos que hacer, y lo veremos ahorita, dejar un cronograma y responsables de cómo voy a ir haciendo esta acción para mitigar o revertir ese riesgo. Y el plano individual que hemos platicado, que es todo este protocolo de canalización, que hablábamos ahorita, tanto de la guía 1 que me pide este protocolo de canalización, para aquellos colaboradores que hayan salido con un riesgo alto y muy alto, y el tema de violencia también, es importante que podamos nosotros sumarlo precisamente a todo este tema de mi plan de acción. Entonces,
identificar muy bien los niveles, ver qué tengo, qué documentos tengo, qué acciones voy a hacer, porque recordemos que la norma nos lo va a pedir cada 2 años. Y aquí, pues, debo de ir haciendo un plan con miras hacia 1 año, año y medio para poderlo implementar. Aquí les hacemos otra pregunta. Les agradecería, Gaby, si me apoyas poniendo la pregunta. ¿Crees que las acciones a implementar en tu plan de acción tienen que ver con el regreso al trabajo, con esta nueva normalidad? Si nos responden sí o no, damos unos segundos. Si ustedes consideran que está aislado, ahorita con lo que veíamos de los dominios que debo de cubrir, ¿qué tanto hace una relación con todo este tema del regreso al trabajo y de la pandemia? Damos unos segunditos. Muchas gracias, Gaby. Si me ayudas con las respuestas, por favor. Muy bien, la mayoría responde que sí, que tiene que ver un tema de regreso al trabajo. La mayoría, la minoría responde que no. Hace todo el sentido. Aquí dependerá mucho de la estrategia, de la misma continuidad de negocio que puedan tener. Sin duda, lo que nosotros vemos es que, como les hablaba, transitando este ciclo de la pandemia, es bien importante que nosotros identifiquemos en dónde nos encontramos, porque tal vez para aquellos que contestaron que no, tal vez yo ya regresé a trabajar o incluso nunca me detuve. Entonces, realmente hacer mi plan de acción, pues ya tiene un tema más hacia mi última R, que es reinventar. Yo creo que ya todos pasamos sin duda por el tema de respuestas, de a quién mandaba a la casa, qué cerraba, qué líneas, qué acciones tomaba. Y después empieza un poco el regreso, si tengo que apalancarme de un outsourcing porque tuve a un bloque de contagios, entonces, ¿cómo saco a esos colaboradores? Si tengo que reemplazar a otros para no perder la línea de producción en caso de plantas, en caso de casa, ¿cómo voy a regresar? Si regreso a una parte, si voy de manera gradual. Por ahí me ha tocado muchos clientes que me dicen, éramos renuentes al home office y ahora difícilmente creo que vamos a regresar o vamos a adaptar las oficinas más a reuniones para tener también reuniones mucho más controladas. Y ahí nos vamos en este regreso, pero nuevamente nos vamos a esta reinvención, a este tema de qué tengo que hacer para reafirmar, qué debemos abordar, ¿no? De temores de los mismos colaboradores o comportamientos y políticas de protección. Quizás debo de tener una política que lleve muy bien o un lineamiento de cómo atender un tema de salud mental o incluso dentro de mi plan de acción, ¿por qué no meter un programa de que mis propios líderes identifiquen tal vez niveles de salud mental, niveles de ansiedad, de estrés, ¿no? El famoso stress management. ¿Cómo puedo ir trabajando en esto? Entonces, dependerá mucho en qué momento me encuentro ahorita de si mi plan de acción puede hacer sentido o no. Y aquí les compartimos algo desde el punto de vista de nosotros como Mercer, que siendo, como ustedes conocerán, Mercer es una firma en consultoría en recursos humanos. Y por la parte de nuestra empresa hermana, que es el logo que ven abajo de Mercer Marsh Beneficios, ellos son consultores en salud. Y alineando estas experiencias que hemos tenido, lo que vemos y cómo vemos la norma 035 es como una plataforma que nos va a permitir potencializar y construir algo más sólido que simplemente un cumplimiento. Al momento de identificar nosotros los riesgos que tenemos, todos estos dominios de la norma 035, y si yo de repente conecto con mis objetivos de RH y conecto con las acciones que he venido haciendo del COVID, voy a tener un plan de acción mucho más estructurado, mucho más sólido, bien implementado, bien comunicado, que me permite cubrir temas de capacitación, liderazgo, procesos, tecnología, todo lo que la norma me está pidiendo. Pero ¿qué pasa si yo realmente ahorita lo alineo con esta visión de recursos humanos? Muchos de ustedes se encuentran ya en miras y presupuestos de 2021 y de repente veo que uno de mis dominios es liderazgo y se alinea a decir, ya traíamos en la mira que habría que capacitar a mis líderes. Pues estoy teniendo una optimización de costos, incluso de esfuerzos y tiempo y de recursos, porque voy a poder atacar mi plan de objetivos de recursos humanos a través de un plan de acción de la norma, si lo sé estructurar correctamente y bien definido.
voy a cumplir con la medición y plan de acción que me pide este 2020 la norma para octubre de este año, pero también puedo sumar todas las acciones de COVID que hayan hecho, porque todo lo que hayan hecho, si dieron webinars para salud mental, si dieron pláticas para papás que tienen hijos, si hicieron grupos para poder tener yoga, meditación, todo eso ayuda al dominio de interferencia, familia y trabajo de entrada. Entonces, todas esas acciones ya tienen una correlación precisamente con el plan de acción o cualquier dominio que ustedes puedan tener. Es simplemente analizarlas y ver cómo conecta. Y la conexión con el regreso, si ahorita soy una empresa que estoy viendo cómo reincorporarme, pues sin duda seguir los protocolos que pide la misma Secretaría de Salud, el mismo IMSS, y todo este tema que se liga con las otras normas para ver cómo conecta también esta norma. Y no dejar de lado que esta norma, al prevenir un estrés, pues va de la mano, y cuando hablábamos de cómo conecta con COVID, ahorita los 4 pilares fundamentales de bienestar, que está el bienestar físico, mental, salud y financiero, se deben de cubrir. Yo les diría que nuestra experiencia también, gran parte del estrés que le genera a los colaboradores es el estrés financiero. Y desafortunadamente culpan a las empresas y piensan que si ganan más o si les pagaran más, pudieran tener un mejor nivel de vida o no estar tan endeudados. Y aquí, para que le pasen el tip a sus colaboradores, desafortunadamente no es así. Es un tema de cultura, es un tema de preparación, es un tema de entender cuáles son mis finanzas personales, y hoy más que nunca debemos de tener una capacitación o una información o acercarle a nuestros colaboradores todo lo que pueda tener con un bienestar financiero, porque créanme que es uno de los niveles de estrés que más genera ansiedad. Más bien es un tema que genera un nivel de estrés y ansiedad en los colaboradores. Y ahorita con toda esta incertidumbre, con familiares que han perdido empleos, el cónyuge, etcétera, pues toma todavía mucho más relevancia. Igual el tema físico, igual el tema mental, igual el tema de salud. En esa línea es que podemos tomar acciones que se puedan ir correlacionando a nuestros dominios. ¿Qué pide la norma como un plan de acción? Es prevenir, promover y medir y mitigar estos riesgos. Y lo pide a 5 grandes líneas, que es involucrar, que es liderar, que es escuchar, organizar y vivir. Hay que involucrar, hay que tener este tema de pertenencia, hay que ver un apoyo social si es posible. Los líderes son claves ahorita más que nunca, y dentro de la norma es importante tenerlos ahí. El reconocimiento, estar cerca de la gente, el desarrollo profesional, identificar muy bien cuál puede ser un plan de sucesión, su carrera laboral, medir objetivos, escucharlos, por eso está en el centro. La comunicación y sensibilización es clave. Identificar muy bien cómo estamos en cargas y jornadas de trabajo, que va alineado a pilares de bienestar, y sin duda mantener un balance de vida-familia, porque esto nos va a ayudar a tener colaboradores mucho más plenos y mucho más estables. Recordemos nuevamente, hoy en día la norma se queda en un tema laboral muy centrado, pero va a evolucionar. Yo les digo, la norma llegó para quedarse. Platicando con nuestros colegas de Mercer en Colombia, me decían, Mariel, Colombia entró perfectamente, igualito que México, y ahorita ya vamos en factores extralaborales, ya vamos en preguntar si tiene un colaborador alguna situación personal y cómo afecta esto en el día a día. Entonces, esta norma cobra relevancia porque llegamos a nuestros colaboradores, porque necesitamos de su participación, y yo le veo algo muy positivo, es porque nos lleva a hacer un plan de acción. No solamente pregunto y digo, ya pregunté y a ver qué pasa, sino tengo que comunicar mi plan de acción, tengo que definir cómo va a ser, tengo que comunicar cuál es el cronograma y tengo que comunicar cuál va a ser el equipo a cargo responsable de que todas estas acciones se vayan implementando. Para este 2020 tengo que tener el diseño de mi plan de acción con este cronograma, con estos responsables, para poder llevarlo a lo largo de este año, año y medio, donde se va a volver a comenzar con una segunda medición de la guía 2 y 3 de la norma. Pues ahora sí, dejando espacio a preguntas, si alguien tiene alguna duda, comentario, por ahí veía en el chat, no sé, Gaby, si ustedes tengan las preguntas. Muchas gracias, María Elena. Sí, acá gracias, José. Preguntas. Gracias. Primero, en agradecerte la extraordinaria exposición, la claridad de un tema que tiene su complejidad.
y que fue creado pensando en que se desarrollara en el ambiente de condiciones normales y se ha potencializado con este tema sanitario, ¿no? Entonces, nos invita a nuevos retos, lo decías muy bien, a ser creativos y pasar de un cumplimiento normativo probablemente a buenas prácticas laborales, ¿no? En este tema de que es una inversión para la mejora de los resultados de la organización. Tenemos 2, 3 preguntas que quisiéramos plantearte, María Elena, de la gente que está conectada, que nos acompaña. Marta Rebollo dice, en la guía 2 y 3, también debe de ser la identificación del trabajador, es decir, no deben ser anónimas. Pregunta, la guía 2 y 3, ¿son anónimas o no son anónimas? Por favor. No son, gracias Marta, no son anónimas. Como también en la guía 2 y 3, si un colaborador sale con un riesgo muy alto o alto, lo debo de canalizar, me tienen que poner su nombre. Sobre todo yo les diría, pongan mucho foco si algún colaborador sale alto en violencia o en carga laboral, a ellos los tengo que canalizar. Por lo tanto, en general la norma no es anónima, es confidencial nada más en el caso de individualidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, María Elena. Seguimos. Nos pregunta Erika, ¿cómo conectamos con el bienestar financiero si pagamos el 50%? Se refiere seguramente a lo que hoy estamos viviendo, las renegociaciones, los acuerdos que llegaron las empresas con sus trabajadores, y esa es la pregunta que hacen desde tu experiencia, María Elena. ¿Qué nos compartes? Muchas gracias y gracias por la pregunta, que ha sido algo en la mesa. Sin duda, para todas aquellas empresas y organizaciones que le impactaron al tema económico, yo lo que te diría es cómo conecta si tú haces un tema de dar información al colaborador de entrada en finanzas personales, tal vez con un video, con un taller, con alguna información que tú creas correspondiente a esto, lo que tú vas a conectar de entrada es a un tema de darle cierta paz, me atrevo a decirle, cierta seguridad, y la otra tiene una correlación con la interferencia también vida-familia. Porque sin duda, aunque las preguntas van más dirigidas a si yo puedo tener tiempo con mi familia, etcétera, aquí podemos conectarlo. La norma no entra tan a detalle en el tema financiero, no habla del nivel de estrés o tipos de estrés que pueda tener la gente, pero esta sí podría ser una acción que pudiéramos nosotros tener en función de ayudar a nuestros colaboradores a tener un mayor balance vida-familia e incluso a esa sensibilización que la norma habla, lo podrías meter como una capacitación de decir, por las situaciones de confinamiento de la pandemia, pues estoy realizando este tipo de acciones para poder hacer más sensibles al colaborador. Y aquí reforzarlo con el tema de la razón de por qué bajamos el salario y la razón sobre todo que también fue pensando en dar mayor número de empleos y de alguna manera tener una estabilidad dentro de la organización. También podemos conectarlo al sentido de pertenencia y de estabilidad, que es otro de los dominios que la norma habla, y también incluso al tema de reconocimiento, el reconocer que estos colaboradores continúan en la organización comprometidos y pues a cambio de esto te puedo dar información o te puedo ayudar en algunos temas de finanzas personales, precisamente para poderte dar una mayor tranquilidad o conozcas al menos cómo poder administrarte mejor. Muchas gracias. Oscar Plata, gracias por tu pregunta. Dice, ¿los resultados del cumplimiento de la guía 3 se hacen de forma general, por área o de manera individual? Mira, la norma te pide que tengas tus resultados por centro de trabajo de manera general, obviamente de manera general e individual. La comunicación es importante, es la comunicación de los resultados generales, ahí sí la hago para toda la empresa, valga la redundancia, y para aquellos colaboradores que hayan salido identificados altos, hago el protocolo de canalización, ahí sí guardo una confidencialidad. Pero sí tienen que ser de manera general. Ahora, haces una gran pregunta, Oscar, porque nosotros invitamos a nuestros clientes a que puedan hacer un mayor número de cortes. La norma no lo pide. La norma te dice general y aquí estás cumpliendo. Si ustedes están en posibilidades como lo estén trabajando, pueden hacer cortes por áreas, por género, es mucho mejor porque pueden hacer todavía ese zoom de entender en dónde puedo abordar o hacer un plan de acción mucho más calibrado. Mi recomendación sería que hagan cortes.
Muchas gracias, muchas gracias. Francisco Peguero nos pregunta que si puedes recomendar alguna institución que nos apoye en caso de tener estrés postraumático. Mira, por temas de compliance no recomendamos. Lo que sí podemos hacer con gusto, si nos permites, MMB tiene psicólogos especialistas que a lo mejor lo puedo poner en contacto contigo para que te platique del protocolo de canalización y en su experiencia ellos que han estado viendo. Normalmente por temas de compliance no recomendamos, hay muchos ya afuera también. Abordando este tema, también es importante, de repente nos hemos encontrado que nos dicen que hay psicólogos certificados en la NOM. Hasta donde nos quedamos todavía no hay ninguna certificación por parte de la Secretaría para psicólogos. Hay psicólogos especializados en la NOM que sin duda pueden apoyar en esta canalización, independientes o ya de algunas instituciones de programas de asistencia al empleado, pero no como tal. Entonces, pero con gusto, si quieres, en uno de tus datos podemos contactarte con el psicólogo que ve todo este tema de la norma para que él te comparta la experiencia y tal vez te dé un poco más de guía hacia dónde poder conseguir un proveedor. Muchas gracias, muchas gracias. Esta es una pregunta más que en alguna reunión al interior de Index, María Elena, hemos platicado y sería interesante escuchar tu opinión, tu experiencia. Cuando nace la 035, pues la empresa está inmersa en diversos cumplimientos normativos, ¿no? Ya, desde el respeto a los derechos fundamentales, la ISO, algunos ya tenían la ISO 45001 implementada, sistemas anticorrupción, etcétera. Una serie, y el tema es, o la pregunta que en algún momento nos planteamos en alguna mesa era, ¿cómo podemos aprovechar ante una nueva obligación normativa como es la 035, cosas que ya tiene construida la empresa? Por ejemplo, muchas empresas ya tenían, o algunas, canales de denuncia, ¿no? O líneas éticas que se usan para otras normatividades. Y el tema es cómo aprovechar los recursos para cumplir. ¿Cuál es tu experiencia, María Elena, en esto? En aquellas, claro, ya estamos hablando de aquellas empresas que van a la punta porque hay distintas velocidades de empresas, ¿no? Ya lo vimos en la encuesta, ¿no? Hay empresas que apenas están o en la etapa inicial, intermedia, pero hay algunas que están muy avanzadas, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia, tu recomendación, María Elena, en este tema? Sí, muchas gracias, José. Mira, sin duda la norma menciona de hecho canales de denuncia y no te da una especificación si tiene que ser vía buzón, correo, muchos le llaman hotlines, PAE, etcétera. Si ustedes ya tienen ese canal, se puede ligar directamente. La norma no pide generar nada nuevo, sino conectar. Por eso yo les decía hace ratito en el plan de acción, incluso en la política, conecten cosas que ya tienen, como hablábamos ahorita de este ejemplo de si yo ya hice un canal de denuncia, pues estoy cumpliendo. Si yo a través de este tema de algunas que hablabas de ISOs u otros cumplimientos, tuve que generar un reglamento interno de trabajo muy en particular, lo puedo conectar a mi política porque recordemos las premisas. Además de los factores de riesgo psicosocial, me pide prevenir la violencia laboral y tener un entorno organizacional favorable. Entonces, hablando en este ejemplo que poníamos de un canal de denuncia, estoy previniendo la violencia y estoy fomentando una organización favorable, un clima organizacional favorable. Entonces, estaría cumpliendo con esas premisas y estaría optimizando los recursos. De hecho, la invitación es que analicemos qué cosas tenemos ya para que formen parte del plan de acción. El plan de acción de la norma es muy amplio. Perdón. En el numeral 8.2, ustedes encuentran lo que la norma pide de liderazgo, de cada una de las acciones a llevar, pero es muy amplio. Para aterrizar esta idea, de liderazgo me dice, por ejemplo, que mis líderes sepan llevar o manejar una situación de conflicto. Bueno, hay muchas alternativas, desde darles un taller de inteligencia emocional, desde hacer un assessment, desde identificar competencias. O sea, tengo muchas alternativas para ver cómo ayuda a mis líderes. La norma se queda en la generalidad, precisamente, José, por lo que decías de que hay empresas que van más en punta, también hay empresas mucho más grandes, entonces se quedan en una generalidad y ahí es donde nosotros debemos de acotar y decir qué ya tengo y cómo lo optimizo para poder ya avanzar incluso con mi plan de acción o lo que la norma me está pidiendo dentro de mi política.
muy bien, Marilena. Hay un comentario, me parece más que solo para compartirlo, de José Sandoval, creo que es, dice, creo que se refiere a los efectos traumáticos severos, porque dice, pero también haber sufrido o haber presenciado un accidente de trabajo traumático, que eso también está incluido. ¿Cuál es tu opinión, María Elena? Sí, y creo que lo mencioné muy rápido, todo aquello que haya puesto en peligro tu vida o haya sido testigo es un acontecimiento traumático severo, sin duda. Y la norma creo que sí habla del tema de accidente y lo pone como un otro, también se puede, requiere canalización. De hecho, yo les diría, ahí sí no se pregunta, pero les comentaba, el propio confinamiento o arraigo domiciliario que algunos dicen, es un tema de acontecimiento traumático severo, pero un accidente dentro del entorno laboral en planta, sin duda, porque puso en peligro mi vida, ya sea, bueno, la mía, o si fui testigo, sí genera un acontecimiento traumático severo. Muchas gracias por compartir este ejemplo. Muy bien. A ver, María Elena, la 035 al final tiene una fase muy importante de su planeación, su implementación y que cumpla los objetivos, ¿no? Que está buscando, que es prevención y generar un bienestar. Desde tu experiencia, ¿cuál es el factor crítico para que se cumpla ese objetivo? ¿No? Porque hay, como bien lo has explicado, tiene su reto, su implementación, etcétera, sus etapas, pero si quisiéramos que nuestros amigos que están conectados se llevaran una idea principal, ¿cuál es el factor crítico que en tu experiencia has visto para cumplir ese objetivo? Y algo, perdón, más importante, y genere valor a la empresa, ¿no? Al final, genere Así es. beneficios a la empresa. Mira, muchas gracias, José. Sin duda, en miras de generar, de hecho, de optimizar incluso recursos y tiempo, yo te diría la comunicación. Y la comunicación la voy a partir en dos. Uno, la sensibilización, que en la mayoría de nuestros casos que hemos visto que se ha implementado exitosamente, cuando sensibilizo a los líderes de mando medio hacia arriba. Les hago una charla de 1 hora para que entiendan qué es la norma, qué se le va a preguntar a la gente. Los invito a que ellos contesten de manera anticipada el cuestionario, por si su gente le pregunta, le digan, oye, tardas entre 15 y 20 minutos, las preguntas están muy abiertas, no te preocupes, no hay ninguna repercusión, al contrario. Cuando yo sensibilizo y promuevo, en nuestra experiencia y no solamente en la norma, al implementar cualquier beneficio, si mis líderes no están arriba, difícilmente va a ser una implementación exitosa. Entonces, parto la comunicación en sensibilizar y en particular a mandos medios hacia arriba. Y hablando del otro tema de comunicación, tener una comunicación clave, sencilla, constante. No necesito llenar a la gente de, mira, aquí te va y léete toda la norma, sino si a través de 5 puntos clave pongo lo que ahorita mencionabas, José, la norma es en pro del colaborador, mejora un ambiente de trabajo, previene situaciones de violencia, previene situaciones de estrés, nos ayuda a ser un mejor lugar para trabajar. A la gente la vas a conectar nuevamente, a sensibilizar y decir, ok, lo voy a contestar, te queremos escuchar y lo más importante, queremos generar acciones que nos ayuden a formar un mejor trabajo. Sí es importante comentar que es un tema mandatorio y por lo tanto auditable, pero si yo me quedo en que es obligatorio y mandatorio, pues de repente cierro a la gente. Si yo más bien le digo, si tú te abres y no hay repercusiones porque me lo está pidiendo, es algo normativo y mandatorio, entonces permíteme tener acciones que nos ayuden. Entonces yo te diría, esa sensibilización y esa comunicación clara, sencilla y enfocada de las bondades que tiene la norma es lo que nos ha permitido que tengan implementaciones exitosas y con un gran porcentaje de participación. Muy bien. Tenemos una pregunta de Erendira Rendón. Dice, ya identifiqué a mis trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos. ¿Ahora qué sigue? Atención a cada uno para saber qué fue lo que pasó, atención brindada con RH o bien directamente con un psicólogo. Mira, la norma dice que una vez que tienes identificados a tus colaboradores, generes tu protocolo. Puede ser que hagas un paso intermedio, que vayan con recursos humanos, pero la norma sí habla de que tiene que hacer la valoración un médico o un psicólogo. Pueden ser cualquiera de los dos o un psiquiatra incluso. Entonces, ya definirás tú cuál es el camino, pero si ya los tienes identificados, quien esté a cargo de la norma
lo que tienes que canalizarlo directamente con un médico para que él haga una valoración general y determine si el empleado requiere de un tratamiento en específico o simplemente de alguna sesión de apoyo, etcétera. Pero una vez identificado, se activa canalizarlo hacia un médico o un psicólogo o psiquiatra, porque así lo marca la norma. Del protocolo no habla tan a fondo si primero tocan base con RH o si se dirigen, si tenemos médico en la oficina, si se dirigen con él. No es tan claro en eso, no profundiza. Eso lo hacemos como organización, pero sí habla de que tiene que ser valorado por un médico o un psicólogo o un psiquiatra. Muy bien. Alejandro Aguirre nos pregunta, para la guía y los cuestionarios, ¿existe un programa o una aplicación oficial? No, de hecho, para la guía y los cuestionarios, descargas tal cual la guía, descargas tal cual los cuestionarios, vienen todo en la norma, todo es información pública, pero no hay una plataforma en la que tú puedas descargar y entonces aplicar, no. Hay distintos proveedores, sabemos distintos proveedores que apoyamos en esta implementación con distintos enfoques. Algunas organizaciones también lo han hecho de manera interna. Se vuelve más complejo porque genera carga de trabajo y después los vamos a tener con riesgo psicosocial, pero la mayoría es más con proveedores que están en el mercado, que hemos adaptado a las plataformas y que ya vamos teniendo distintos alcances. También porque al tener que cumplir con un porcentaje mínimo de participación, el seguimiento o tracking de quién ha contestado o no se vuelve fundamental. Entender qué áreas o qué personas no han contestado, pues hay veces que empresas, lo que nosotros hacemos es que con los líderes que están llevando a cabo el proceso de la norma, pues les decimos, oye, aquí te va toda la gente que no ha contestado para reforzar la campaña o mandar un correo y tener un mayor porcentaje de participación. Por eso es que está más a nivel de proveedores y no centralizado dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muy bien. Tenemos una pregunta adicional. Con esta creo que vamos a estar en tiempo y vamos a ir cerrando la intervención extraordinaria de María Elena sobre este tema. Nos preguntan, en cuanto a la NOM 035, no contempla los ATS. ¿Qué sucede fuera del proceso de trabajo? ¿Por qué? Ok, la norma 035 contempla la guía 1, que son las ATS dentro de un entorno laboral. Hoy en día, como arranca la norma, se queda acotada en un entorno laboral. Te comparto más aquí a un tema de experiencia, en donde nosotros lo que hemos visto es que las ATS ahorita empiezan un tema laboral y tendrá un tema de evolución conforme lo hizo Colombia. ¿Por qué? Porque necesitamos, como cualquier cosa que vamos implementando, empezar como a familiarizarnos, empezar a tener una madurez de la norma y tarde o temprano, yo te diría, sí estaremos llegando a un tema de ATS, de temas extralaborales, ¿no? También les doy aquí un consejo y nos ha pasado en muchos foros, es una de las preguntas más comunes que nos hace, oye, tengo un colaborador, les voy a compartir tengo una colaboradora donde hace algunos años desafortunadamente secuestraron a su hijo, falleció y ya ahorita no estaba ni conmigo en la organización y ahorita contestó pues que sigue teniendo la ATS. Aquí es un tema de la organización, honestamente, de decir, oye, pues si un colaborador en la experiencia y hablando con los psicólogos de Mercer Marsh Beneficios, decían, cuando un colaborador levanta la mano es porque quiere ser escuchado. Aunque la norma no me la pida, yo les daría un consejo, canalícenlo porque el colaborador me sigue levantando la mano. Van a ver que muchos empleados van a decir, mejor contesto que no, aunque hayan sufrido alguna situación. Entonces, aquí lo dejo más a un criterio, la norma no dice nada de eso, no contempla lo extralaboral, pero si algún colaborador levanta la mano, pues es porque quiere ser escuchado. Muy bien, muy bien. Pues María Elena, muchas gracias. Ha sido en verdad las preguntas que tenemos, la profundidad de tu presentación ha sido, se ha cubierto la expectativa de un tema que no es sencillo y como bien dices tú, estamos dando los primeros pasos. Hay que madurarlo, hay que mejorarlo. Entonces, agradecemos mucho en Index, a nombre de AERI, del clúster de plásticos, tu participación. Y vamos a darle la voz a Gabriela Lozano, que quiere agradecer a nombre de todos los organizadores de este foro laboral, para continuar posteriormente.
Muchas gracias, José. Gracias, Gaby. María Elena, muchas gracias. La verdad es que siempre nos apoya Mercer. Gracias a ti y a Susana Andrade por todo el apoyo de Mercer. Muchas gracias y quédense con nosotros que seguimos terminando el día de hoy el foro. Gracias, María Elena. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, por supuesto que dejó muchos elementos María Elena en su exposición de valor en este foro laboral. Y vamos a continuar con básicamente la última actividad que tenemos para cierre del tema técnico. Vamos a invitar a Rodrigo Romo Sandoval, que es el director del Comité de Recursos Humanos de Index Querétaro, actualmente gerente de Recursos Humanos en American Industries, para Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Sonora, especialista en relaciones laborales. Nos acompañe, y a Héctor Ruiz Yáñez, quien es el director del Comité de Relaciones Laborales de Index Querétaro, actualmente director de Recursos Humanos de BRP, con la idea de hacer unos... Podré entenderte mejor si me familiarizo con tu modo de hablar. Con la idea de generar algunos puntos de cierre, puntos relevantes, no solo de esta magnífica ponencia que nos dio María Elena, sino del foro en general de los 3 días de trabajo, que nos vayan compartiendo puntos que ellos han detectado que son importantes, llevarnos a la empresa, reflexionarlos, probablemente empezar a trabajarlos. Entonces, por favor, adelante. Muchas gracias, José. Gracias a todos. Como bien saben y se comentó a inicio por la mañana, el secretario de Trabajo tuvo una reunión que atender en Ciudad de México, por lo que tuvimos que hacer algunos ajustes en nuestro programa y Héctor Ruiz nos va a compartir información muy importante sobre algunos recomendaciones en qué hacer en caso de que tengamos casos positivos, sospechosos dentro de nuestras organizaciones. Creo que es un tema que a todos nos interesa y todos estamos expuestos a que nos suceda, ¿no? Entonces, Héctor, te dejo para que nos comentes y compartas esta información. De acuerdo, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, José, por moderar también la ponencia de María Elena. Y efectivamente, este es un tema que quisiera yo compartir con ustedes. Nos ha resultado en la compañía, en la planta, exitoso el manejo de esta forma en cuanto hemos tenido algunos casos sospechosos o confirmados de COVID. Y le voy a pedir a Víctor que también me ayude con la presentación. En el siguiente slide, el diagrama que me gustaría compartirles es la forma en cómo nosotros vamos tomando las decisiones en cuanto al manejo de estos casos. Entonces, si me ayudas, Vic. Creo que se oye eco. Perfecto, ahí está. Muy bien, gracias, Víctor. Muy bien. Pareciera una gráfica un poco compleja. Al inicio así lo fue para poderla entender, pero es una gráfica muy sencilla y muy detallada de cómo utilizando algunas herramientas hemos podido nosotros identificar esos casos a tiempo para evitar algún brote, porque principalmente lo que nosotros hemos aprendido de las charlas que hemos tenido con el IMSS y con la Secretaría del Trabajo es que realmente las compañías lo que deben de prevenir, por supuesto, es cualquier contagio, pero sobre todo cualquier brote de contagios dentro de la planta. Eso es lo que realmente preocupa más a la autoridad en cuanto al manejo de los casos. Entonces, si empezamos con el lado superior izquierdo, ustedes pueden ver que un empleado presenta síntomas. En los siguientes slides les voy a mostrar lo que para nosotros significan esos síntomas. Y lo primero que tiene que hacer el empleado y colaborador, que también vale la pena informarles, es que esta matriz de decisiones es conocida por todos los colaboradores. Lo primero que tiene que hacer el trabajador o el colaborador es informárselo directamente al supervisor. Una vez que el supervisor está informado, el siguiente paso es que el trabajador acuda o llame, dependiendo de dónde esté, pero imaginemos que todo esto sucede dentro de la planta, acuda a nuestro servicio médico. En el servicio médico vamos a aplicar lo que es la prueba de serología, la prueba serológica que le llamamos pruebas rápidas o pruebas de sangre,
que nos ayudan a determinar si el trabajador es sospechoso o no. Estas pruebas rápidas es para el resultado que nos da es si hay sospecha de que tenga este virus o que porte este virus. Y esta prueba mide dos elementos, lo que es el IgM y el IgG, y son dos elementos que te dan muestra de que el cuerpo ya generó los anticuerpos necesarios, ya sea para enfrentar la enfermedad o que ya los anticuerpos están desarrollados y que ya pasaron ese periodo, es decir, que ya fueron utilizados para enfrentar esa enfermedad. Entonces, estas pruebas te dan a entender que si está en un periodo de inicio o en un periodo de término. Si en este caso, esta prueba te mide estos dos elementos, el IgM y el IgG, entonces, al momento en que podemos nosotros determinar, y ustedes lo pueden ver ahí, cuando el IgM es positivo y el IgM es negativo y el IgG es positivo, significa que esto ya, el trabajador ya pasó ese periodo crítico y puede continuar con sus labores. Si la prueba da como IgM negativo o IgG negativo, significa que no hay evidencia de que este trabajador tenga el virus y por lo tanto puede regresar a trabajar. Entonces, esa es, digamos, la situación más sencilla cuando ya un trabajador en la prueba rápida presentó que no hay evidencias o presentó que ya se generaron los anticuerpos y que ya pasó la etapa seria o que ya es una persona que ya no, que ya desarrolló esos anticuerpos y ya no contagia a sus colaboradores cercanos. Si subimos nuevamente, son las flechitas verdes, si subimos nuevamente a lo que es cuando estamos en la evaluación de prueba rápida y nos vamos a la derecha, en el caso de que el factor IgM sea positivo y el factor IgG sea negativo o ambos sean positivos, el siguiente paso es proceder con una prueba PCR. Y esa prueba PCR es justamente la prueba que confirma si el trabajador tiene COVID. En este caso, si la prueba es positiva, por supuesto procedemos con la cuarentena y de ahí arrancamos con un proceso de investigación para saber qué personas estuvieron alrededor de esta persona cuando estuvo trabajando en la compañía. Es importante señalar que cuando aplicamos este tipo de pruebas rápidas, el servicio médico levanta un cuestionario en donde ya sabemos el nombre de las personas que estuvieron en las últimas, por lo menos en los últimos 3, 4 días. Lo ideal sería saberlo desde antes, pero a veces la memoria no es lo suficientemente potente para poder recordar todos esos nombres. Entonces procuramos tener por lo menos la lista de aquellos empleados que tuvieron contacto con el colaborador en los últimos días. Entonces, una vez que identificamos a estos empleados que tuvieron contacto, también procedemos con lo que son las pruebas rápidas y en su caso en que sean positivos, también manejamos lo que son las pruebas PCR para que con eso podamos enviarlos a cuarentena. Ahora, algo que también es importante, ahí en la parte de hasta arriba dice LERC Activation. LERC Activation significa Local Emergency Response Committee, que es el grupo directivo quien tiene que estar involucrado, sobre todo para proceder con lo que nosotros llamamos una limpieza profunda o un proceso de desinfección en el área en donde esta persona estuvo trabajando. Al día de hoy llevamos 4 procesos de desinfección profunda, desde el 1 de junio al día de hoy, prácticamente 2 meses, 4 procesos de desinfección, y que han sido, a lo mejor en un par de casos, al final la PCR fue negativa, pero en los otros 2 casos sí fueron positivos. Y eso nos ayudó, pensamos, nos ayudó muchísimo a que no tuviéramos ningún brote en el área porque se actuó en tiempo. Una vez que estas personas que ya están identificadas como positivos en PCR, procedemos con este análisis que decíamos de los empleados que estuvieron cerca de él. Y en un ratito o en un momento más ustedes van a ver qué es lo que significa el contacto de bajo o alto riesgo. Cuando hay contacto de bajo riesgo, prácticamente aplicamos las pruebas serológicas, las pruebas rápidas. Si son negativas, los trabajadores pueden continuar trabajando. En caso que resulten positivas,
los trabajadores tienen que seguir con el proceso de PCRs y, bueno, en un momento dado con la cuarentena. Lo más importante a recalcar en este proceso es que al momento en que nosotros aplicamos las pruebas rápidas, desde ese momento empezamos ya con la investigación de las personas que estuvieron cerca de ellos. Y insisto, esto nos ha permitido actuar rápidamente para poder evitar cualquier contagio con otros trabajadores. En los casos que hemos tenido las pruebas PCR con resultados positivos, eso también obviamente hace match, está perfectamente relacionado con las pruebas rápidas y nos ha permitido dar un seguimiento a los trabajadores que han padecido de esta enfermedad. Incluso en un momento dado hemos llegado también a ofrecer, tenemos un convenio con un hotel en donde tenemos una sección que le llamamos la sección de COVID, en caso de que el trabajador o el empleado no pueda estar aislado al 100% en su casa. Muchas veces es difícil en algunas situaciones en donde la casa nada más tiene una habitación o simplemente hay mucha convivencia dentro de esa casa, mantener ese aislamiento es difícil. Entonces hemos procurado proveer de esta ayuda en caso de que así el trabajador lo requiera. Al final, ninguno de los casos lo ha necesitado, pero también lo hemos ofrecido. En cuanto a las pruebas rápidas, efectivamente nosotros compramos pruebas rápidas para poderlas aplicar en el servicio médico y tenemos un convenio con Laboratorios Médica Polanco para aplicación de las pruebas PCR. El costo es alrededor de 3,100 pesos por cada prueba y prácticamente tenemos 24 horas una vez que hacemos la cita para que se aplique el test y han sido muy rápidos. En máximo 48 horas hemos recibido los resultados. Entonces, parte de la buena práctica de este sistema es que al momento de contar con estas pruebas rápidas, nos facilita mucho la toma de decisión de cómo proceder en los casos dentro de la planta, si es que necesitamos detener producción, porque cada vez que tenemos un proceso de desinfección, tenemos que detener la planta o el área que está impactada 1 hora. Entonces, si cada vez que tuviéramos nosotros casos sospechosos, si no tuviéramos nosotros estas pruebas rápidas, imagínense las veces que tuviéramos que limpiar la planta porque los síntomas que se presentan pueden ser muy comunes con otros tipos de padecimientos. Y bueno, la aplicación de estas pruebas, insisto, nos ha ayudado a tener mayor claridad en la toma de decisiones de cómo manejar cada uno de los casos. En el siguiente slide, Víctor, si fueras tan amable. Muy bien. Esto es parte también de lo que hemos compartido con todos nuestros colaboradores. ¿Qué es lo que significa los síntomas? Porque hay diferentes síntomas y hay síntomas muy claros y muy evidentes que hacen que nuestro servicio médico pueda detectar que el caso es posible sospecha. Y estos son los 4 elementos que hemos encontrado, que cada vez que aplicamos este cuestionario, con que el empleado o el trabajador conteste sí a alguna de las siguientes preguntas, significa que el empleado es sospechoso por exploración médica, es sospechoso a COVID y por ende tenemos que aplicar una prueba rápida. Entonces es cuando tiene fiebre, cuando hay escalofríos tipo influencia o fiebre mediana en boca o en la parte superior, en cabeza, superior a los 37.5 grados centígrados. Tos de inicio reciente o reciente empeoramiento de la misma. Dificultad para respirar y algo que también ha sido clave, por lo menos en los procesos que hemos tenido, estos 2 procesos confirmados, ha sido la pérdida del olfato súbita, es decir, de repente, sin congestión nasal, con o sin pérdida del gusto. Este ha sido también un factor clave que ha impactado en los casos confirmados. Entonces, estos 4 síntomas, si se presentan, ya es clara sospecha para proceder con la aplicación de la prueba rápida y bueno, también al momento que terminamos la exploración médica, antes de proceder con la prueba rápida, también tenemos como parte de nuestro protocolo llamar a la línea COVID, a la línea IMSS, para que también ahí siguiendo el protocolo, presentando también los síntomas, si se confirma en ambos casos que es sospechoso, procedemos con la prueba rápida. En el siguiente slide, Víctor, por favor. En esta parte hablamos de un segundo grupo de síntomas
y aquí es requerido que el trabajador, si da respuesta a 2 de las siguientes preguntas con una respuesta positiva, significa también que es sospechoso de COVID. Entonces, las primeras preguntas son: ¿presentas uno o más de los siguientes síntomas generales? Fatiga intensa de reciente inicio o sin razón aparente, dolor muscular inusual o sentirse adolorido sin razón aparente, dolor de cabeza inusual, pérdida de apetito. La siguiente pregunta es: ¿has tenido diarrea en las últimas 12 horas? Y tienes dolor de garganta sin razón aparente. Si contesta alguna de estas preguntas, a 2 de estas preguntas con sí, también es suficiente para que sea considerado como sospechoso. En el siguiente slide, Víctor, yo creo que todos estamos con la misma práctica del uso del cubrebocas o de caretas, por supuesto el distanciamiento social, la separación cuando a veces no es posible tener este distanciamiento social. Y bueno, nosotros hemos considerado también un elemento para poder considerar si tenemos al momento de la investigación, si uno de nuestros trabajadores refiere que tuvo contacto con uno o más compañeros, siempre tratamos de distinguir si fue un contacto de bajo o de alto riesgo. Y dependiendo de ello, depende también, o bueno, la respuesta o lo que investiguemos es la forma en cómo vamos a decidir cómo tratar el caso. Cuando hablamos que hay un contacto de bajo riesgo, es porque es un contacto casual, es un contacto que no se puede considerar como cercano o común, ya que en este caso hubo por lo menos una distancia de 2 metros y no hubo un tiempo mayor a 15 minutos. Entonces, 2 metros es el ideal, el mínimo es el 1.5 metros. Entonces, si una persona tuvo contacto con alguien sospechoso, confirmado, pero mantuvo una distancia de por lo menos de 1.5 a 2 metros y no estuvo con ella más de 15 minutos, utilizando, por supuesto, su equipo de seguridad, se considera como un contacto de bajo riesgo. Empleados, como dice aquí, empleados utilizando correctamente el EPP durante el contacto, el equipo de protección personal, durante el contacto con la persona infectada o sospechosa, teniendo en cuenta la misma distancia y el mismo tiempo, también se considera de bajo riesgo. Y empleados protegidos por barreras físicas como plexiglas durante el contacto cercano, ¿no? Por ejemplo, en nuestro comedor todas nuestras mesas están separadas con plexiglas. Y bueno, eso significaría si al momento de estar comiendo una de estas personas fue identificada como sospechoso y convivió a la hora de la comida con alguien más, pero teníamos esta separación, es considerado de bajo riesgo. Cuando consideramos que hay un contacto de alto riesgo, es cuando hay un contacto también cercano, sin equipo de protección personal, estando a una distancia menor de 2 metros por más de 15 minutos. Y por supuesto el uso inadecuado de equipo de protección contribuye a que tengamos un riesgo mayor en cuanto a la exposición con personas que puedan estar confirmadas o que puedan ser sospechosas. Entonces, con este cuadro de definiciones, nosotros tenemos la capacidad o la certidumbre, o no puedo decir que es la exactitud al 100% porque las pruebas de sangre no son exactas, por eso también tenemos las PCRs y también tenemos nuestra exploración médica. Sin embargo, a la fecha, lo que hemos encontrado, por supuesto, hemos recibido mucha gente diario, va mucha gente al servicio médico por diferente tipo de síntomas y a veces terminan con faringitis, a veces terminan porque o son casos relacionados con alguna comida que tuvieron y que se ve reflejada en el estómago, ¿no? Y la gente acude porque los síntomas son muy generales y son muy comunes y es difícil a veces distinguir si es uno u otro la enfermedad final que se pueda identificar. Entonces, con estas definiciones tenemos por lo menos una guía para poder tomar la decisión más adecuada, en qué momento tenemos que intervenir con algún proceso de limpieza profunda en la planta, en qué momento tenemos que detener operaciones, en qué momento tenemos que enviar a nuestra gente a pruebas PCR o en qué momento tenemos que aplicar las pruebas rápidas. Pensamos que sabemos muy bien, ahorita está saturado nuestro sistema público de salud y pensamos que una forma en donde podemos colaborar también con nuestra sociedad y con nuestras responsabilidades, justamente haciendo este tipo de
de pruebas. Es únicamente para los familiares, perdón, para los trabajadores. En cuanto a familiares, procuramos atender de forma remota en caso de que alguien requiera alguna asesoría. Lo hacemos a través del servicio médico por medio del teléfono. Y bueno, vamos dándole seguimiento a nuestros casos. Entonces, hemos evitado cualquier brote, cualquier contagio con más personas dentro de la planta. Los casos que hemos tenido confirmados, las sospechas refieren a que, o la investigación refiere a que la sospecha de contagio está referida a factores externos. Uno de ellos sí está confirmado, basado en la investigación, fue en un banco al momento de ir por una tarjeta de débito. Y bueno, el otro caso todavía no hemos sido capaces de identificar en dónde fue, pero es un hecho que no fue dentro de la planta. Entonces, queremos o quise aprovechar esta oportunidad para compartirles esta breve presentación. Con gusto la podemos también compartir si sirve de referencia y si puede ayudar algunos de ustedes, con mucho gusto la podemos compartir. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Sin duda, protocolos de gran valor en este momento y buenas prácticas que nos compartes que están aplicando. Tenemos una pregunta y a lo mejor escuché que ya estaba contestada en parte en tu exposición, pero bueno, solo para confirmar, Margarita Becerril nos pregunta, ¿con qué proveedor manejan las pruebas rápidas y qué tan certeras son? ¿Los que dan positivos a las pruebas rápidas les piden hacer pruebas de laboratorio? Correcto, sí, gracias por la pregunta, José Margarita. El proveedor es a través de nuestro broker de seguros, con gusto les paso, se llama Unity Group. Ellos son los que nos han ayudado a contactar con el proveedor. Es un proveedor, es curioso, es un proveedor en Estados Unidos y las pruebas son chinas, ¿no? Entonces, vienen de Estados Unidos, pero son chinas, ¿no? Entonces, con gusto les comparto el costo que nos están dando por prueba. Es de 450 pesos. Esta prueba externa o al público está prácticamente en los 1,000 pesos. Entonces, con gusto también les paso los datos. Y sí, cada vez que tenemos positivos, el siguiente paso, por supuesto, es positivo. Inmediatamente, si está en el servicio médico de la planta, se va en un taxi a su casa y hacemos la cita para la prueba de PCR. Así es, todos los positivos los evaluamos con PCR. Muy bien, muchas gracias. Pues damos paso a la intervención de Rodrigo Romo. Adelante, por favor, Rodrigo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Héctor, yo tengo una pregunta, aprovechando aquí que te tenemos. Dentro de tu protocolo, primero que nada, felicitarlos por el trabajo que han hecho. Sin embargo, si nos pudieras comentar un poquito más sobre los casos positivos posterior a esta cuarentena que definen de al menos 14, 15 días, para poder reintegrarse, ¿les hacen una prueba adicional o cuál es el proceder aquí? Sí, también muchas gracias, Rodrigo. También es muy buena pregunta. Y sí, efectivamente, cuando tenemos un caso positivo en PCR, lo monitoreamos al término de la cuarentena. Lo que hemos visto es de que los síntomas no desaparecen después de 14 días, continúan por lo menos una semana más. En estos dos casos han sido dolores de cabeza y en otro caso ha sido temperatura. Entonces, una vez que desaparecen los síntomas, volvemos a aplicar la prueba PCR, efectivamente. Y una vez que tengamos los resultados y si ya son negativos, tenemos que subir el caso al grupo directivo para la autorización del regreso. Perfecto, entonces no es un regreso directo y creo que es muy buena práctica que podemos aplicar todos en las organizaciones. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Ok, pues bueno, con esto, gracias a todos por su participación. Iniciamos el cierre de nuestro evento de 3 días de foro laboral. Agradecerle a todos los ponentes desde el primer día, ayer y hoy, que nos han hecho el favor de acompañarnos, compartir su información. A Gaby, Marcela, Venancio, sin el apoyo y la coordinación de las 3 asociaciones no hubiera sido posible. Y yo me gustaría comentarles un poquito sobre los temas que hemos venido tratando. No todo es referente a COVID. Como pudieron observar, tuvimos temas
relacionados a la Ley Federal de Trabajo, Seguridad Social, NOM 035, y algo que me queda a mí es cómo se van acomodando desde un par de años hacia ahora, al día de hoy, se van acomodando diferentes situaciones que van haciendo que en el área de recursos humanos cambiemos la forma de cómo estamos acostumbrados a trabajar. Un enfoque más humano, un enfoque hacia estar cerca de nuestra gente, escucharlos, y que esto se vea reflejado en solucionar los problemas más comunes que tenemos, como es la rotación. Si podemos adaptarnos y trabajar en conjunto para sumar estas estrategias en nuestras organizaciones, lograremos tener un beneficio real y medible dentro de los resultados de las empresas, ¿no? La salud es un tema primordial que muchas veces lo platicábamos, pero no lo realizábamos. Y no solo la salud física, la salud mental, el estado emocional de la gente es clave. Me encantó la plática de Mercer. Y pues bueno, con esto cerrar más que nada con una frase que me gusta mucho de Sun Tzu, donde habla que en medio del caos es donde podemos encontrar la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? El caos nos da muchas oportunidades para poder cambiar, reinventarnos y hacerlas, continuar haciendo lo que ya hacemos bien, pero hacer las cosas de mejor manera, con un impacto, siempre pensando en nuestra gente y en nuestras organizaciones. Héctor, si gustas comentar algo. Estás en mute, Héctor, perdón. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Antes de arrancarme, gracias. Y de lo que hemos platicado, Rodrigo, últimamente, junto con los organizadores del foro y del panel, a mí me gustaría también compartir, hacer un pequeño resumen de lo que creo que ha sido muy sobresaliente de lo que hemos platicado en estos días. Han sido 6 horas en 3 días muy, muy ricas en cuanto a material y en cuanto a presentaciones, empezando con la del secretario de Salud, que fue muy interesante, ¿no? Hablábamos de los nuevos criterios en cuanto a gente en condiciones de vulnerabilidad, y una pregunta muy, muy clara que se le hizo y que se le formuló fue: ¿qué semáforo debemos de seguir? Si el federal o el estatal para temas de estas tablas, ¿no? Y la respuesta fue contundente, ¿no? Fue federal. Entonces, eso va de la mano que recientemente, creo que fue el día de ayer, volvieron a anunciar el semáforo en donde Querétaro cambia de rojo a naranja, que eso es bastante bueno, ¿no? La Ciudad de México cambia de naranja a rojo, pero ya dijo la Claudia Sheinbaum, ¿no? La jefa de gobierno de allá, que ellos se mantienen en naranja. Entonces, este tipo de discusiones entre gobiernos federales y estatales, pues bueno, generalmente quien termina pagando ese espacio de incertidumbre son las empresas y la misma ciudadanía. Entonces, es el semáforo federal que tenemos que seguir. Y lo que decía, que la clave, yo creo que es algo que compartimos todo, la clave de toda esta pandemia va a ser, está en el uso del cubrebocas y la distancia social, ¿no? Entonces, es un hecho que tenemos que cuidar. Esos fueron los principales mensajes del secretario, ¿no? Después tuvimos a Lorena Medina, que ella nos exhortaba a pensar fuera de la caja, con tan poca información en tiempos de incertidumbre. Es necesario tomar decisiones laborales difíciles, y lo mejor es estar rebotando en este tipo de foros, por ejemplo, las experiencias de qué escuchamos que hicieron el IMSS o la Secretaría del Trabajo que hizo en una auditoría, que hizo en otros. Entonces, lo mejor que nos puede pasar en tiempos de incertidumbre es estar bien comunicados entre los profesionales de recursos humanos para compartir las mejores prácticas, ¿no? La plática con Francisco Cepeda, titular del IMSS a nivel estatal, también fue una presentación breve de 15 minutos, pero de 30 minutos de puras preguntas y respuestas, muchas relacionadas también a manejo de personal vulnerable. Y creo que si reciben, bueno, ojalá que reciban todos también el webinar, eso lo vamos a procurar hacer, pero ojalá que también tengan tiempo de verlo, porque ahí vienen todas las preguntas, vienen todas las respuestas, y estuvo muy interesante, ¿no? Con Juan Carlos Curiel, nuestro
abogado de Index Querétaro, ¿no? También una plática muy interesante con temas del Tratado de Libre Comercio, no Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio, sí, el nuevo, el TEMEC. Habló de la línea del tiempo, ¿no? El mundo sindical, ya fue anunciado el nombramiento de Alfonso Domínguez como la persona encargada de esto del Centro de Información y Registro Laboral, que al final es donde se va a tener todo el control del sindicalismo, ¿no? En cuanto a contratos colectivos y sindicatos, creaciones de sindicatos. Entonces va a ser un gran reto. La legitimación o hacer legítimos nuestros contratos colectivos de trabajo tenemos hasta mayo del 2023, ¿no? Las obligaciones de las empresas de tener que dar el contrato colectivo a todos, eso es claro, ¿no? Las revisiones contractuales cuando la gente el sindicato tenga que regresar a dar cuentas a la base trabajadora. La recomendación que nos hacía Juan Carlos es siempre cuidar o tener un porcentaje como de backup, ¿no? Porque si la negociación termina en 4%, el sindicato regresa con la fuerza de trabajo y les dice, oigan, ¿qué les parece el 4%? Y lo dicen, no estamos de acuerdo, regresan a negociar. Entonces la empresa va a decir, bueno, aquí tengo el otro por ciento que había guardado, entonces con 5, ¿no? Entonces, va a estar complicado. Eso va a ser una vez que ya entre en función esta nueva oficina dirigida por el señor Alfonso Domínguez. Entonces tenemos que ir preparando a nuestra gente, preparando a nuestro sindicato, ir haciendo esa relación más fuerte, más sólida, porque no me quiero imaginar qué es lo que va a suceder cuando el sindicato regrese a pedir autorización con la base trabajadora. Y si no existe esa madurez, el riesgo que vamos a tener en la continuidad de nuestras operaciones. Entonces es un tema que salió muy claro con Juan Carlos. Contigo, Rodrigo, pues estuvo muy interesante todo lo que fue el home office, ¿no? La política de home office que llegó para quedarse, como decías, ¿no? Rompió muchos paradigmas, sobre todo con generaciones X, ¿no? Que actualmente podemos decir que son los que lideran las compañías y están administrando a los millennials, ¿no? Entonces, eso fue una muy buena sacudida, un buen terremoto para que podamos romper paradigmas, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención esto de cambiar los bonos de gasolina por bonos de despensa, ¿no? Ahora que no se están utilizando, que no se utiliza la gasolina, estamos haciendo varios home office, ¿no? Si tienen esa prestación, bueno, cambiarla por despensa, que es parte de lo que, pues, se incrementó más el consumo en casa de lo que es alimentos, ¿no? Los COVID tips, las patrullas COVID, los cubrebocas de colores, ¿no? Y bueno, lo que acabamos de ver con María Elena, que fue muy rica su presentación. Entonces, ese sería lo que estuvimos platicando, ¿no, Rodrigo? Como resumen que podemos presentar tanto como director de Capital Humano como de Relaciones Laborales en Index Querétaro. Y para hacer el primer foro, creo que nos llevamos un buen sabor de boca. Espero que sea también el mismo sentimiento con los que estuvieron participando. Y bueno, con esto cerraríamos lo que es los comentarios finales del foro. Sí, Héctor, no, pues muchísimas gracias, muy excelente resumen. Yo nada más 2 puntitos muy rápidos. Como ven, todo lo referente a COVID, lineamientos, protocolos que las autoridades emiten, la entrada en vigor del tratado, el TEMEC o USMCA, la NOM 035, algo que yo identifico aquí es que si nosotros vemos todo esto como un mero requisito y buscamos cumplir solo el requisito, definitivamente vamos a estar muy cortos. Si lo vemos como algo mínimo y que como organizaciones tenemos la responsabilidad de ir más allá, creo que podemos generar ideas, propuestas, excelentes lugares de trabajo. Y pues bueno, creo que esa es una de las principales responsabilidades que tenemos todos, que tenemos la fortuna de estar al frente de equipos de talento. Y pues bueno, que los invito, ¿no?, a que cambiemos ese chip y que veamos siempre qué más podemos hacer. Agradezco a todos los participantes de estos 3 días. Gaby, Marce, siempre un honor estar con ustedes, con Héctor, con José. Les agradezco a todos los que han hecho posible esto, Víctor, todo el esfuerzo atrás de cámaras. Y pues bueno,
Marce, no sé si quieras comentarnos algo rápido. Pues no, agradecerles a todos que se hayan dado la oportunidad de crear este foro en conjunto. 3 asociaciones, a Eri, muchas gracias Gaby, muchas gracias también a tu presidenta, a Venancio, Clúster de Plásticos, que también es parte de nuestra mesa directiva, Enrique Quesada, que está aquí presente, nuestro presidente, que seguramente ahorita también nos dará unas palabras, a todos los ponentes. Se pensó de verdad con mucho cariño y con mucho cuidado de lo que podría ser realmente útil ante esta situación, pero pues también un poco seguir en el tema de la capacitación, que es bien importante. A José López y a Tere González como nuestros moderadores siempre tan precisos y tan valiosos en este foro y en otros muchos que seguiremos teniendo. Y finalmente, pues bueno, dejarle a Enrique Quesada como organizador principal de esta alianza, que espero, Gaby, que podamos seguir realizando en conjunto con Aeri, con Venancio, que seguramente está por ahí conectado, pues locuras para poder seguir llevando beneficios a todos nuestros socios y nuestros compañeros de trabajo y de vida ahorita. Gracias. Claro que sí, Marce. Muchas gracias a todos por conectarse, por dedicar 3 mañanas a seguir aprendiendo, a escuchar buenas prácticas e información tan valiosa. Les recordamos a los socios de AERI que en la página web de AERI, en la sección exclusiva de socios, va a estar las presentaciones de todos los ponentes y también las grabaciones. Y bueno, también en Index lo van a estar retransmitiendo en sus canales de YouTube. Entonces van a poder consultar y compartir esta información con todos. Muchas gracias y un placer haber colaborado en conjunto. Gracias. Gracias. Bueno, ya nada más para concluir, creo que no tengo que decir más cosas de lo que ya han dicho todos. Agradecer a todos, a Gabriela, a Venancio, Héctor, Rodrigo, Marce, Víctor, Denise, por haber organizado todo este evento. Creo que cumplió las expectativas que teníamos. Nos llevamos muy buena información, muy buenos ejemplos. Agradezco a todos los colaboradores y pues seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando en conjunto con AERI, con el clúster de plásticos para seguir trayendo mejores beneficios para nuestros asociados. Pues muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego, buen día, buen fin de semana.